Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre, y de verdad, gracias por estar aquí en este su canal. Bueno, quiero, ¿verdad? En este video, ¿verdad? En este video, hablar, ¿verdad? De cuando a veces hemos escuchado, no, hermano, pero que mire que yo, ay, no, solo Dios sabe lo que batallo, lo que de verdad batallo, ¿verdad? Para, pues, poder directamente, ¿verdad? Estar en lo espiritual. Y yo digo, no, pues, wow. Y mayormente todavía, ¿verdad? Cuando dicen, ¿ok? Cuando dicen ellos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Es que, no, pues, es que no sé si soy de verdad en Cristo o no. Entonces les dice uno, entonces usted sabe que si se muere se puede ir para dónde. Dice, no, es que no lo sé, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es que yo leo la Biblia y así es como me lo dice. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Porque, bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Voy a hablar otra vez del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Pablo me ubica a mí en lo que es de verdad mi salvación y en lo que no debo de seguir para que no entristezca yo a mi Señor el Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a mirar aquí directamente, ¿verdad? En Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y dice así, ignoráis, hermanos, pues hablo a los que saben la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre entre tanto que vive. ¿Ok? 2. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras él vive, está obligada a su marido por la ley. Mas muerto el marido, ella está libre de la ley del marido. ¿Ok? Ahora, quiero decirles que en hebreo nos enseña de que para que surja el nuevo mandamiento, ¿verdad? Del nuevo pacto, ¿verdad? Pues claramente tiene que venir algo, ¿verdad? Para que clausure o para que mantenga en pausa, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Claro, ¿verdad? Que no es desechado el Antiguo Testamento, no, sino que lo dejamos pausado tantito para entender cómo es que nosotros recibimos la gracia de Dios para este tiempo, desde alrededor de 2000 años más o menos, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice a nosotros algo semejante al marido, ¿verdad? Y la mujer, eso es verdad. Si mi mujer, ¿verdad? Yo casado, mi mujer, se quiere ir con otro, bueno, pues comete pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía estoy yo con vida y me está abandonando, ¿verdad? Entonces ella me debe respeto, ¿verdad? Claro que también yo a ella, pero ella, ¿verdad? Tiene que estar con su marido, que soy yo, hasta que yo, pues ya, muera, ¿verdad? Por eso, así es como interpreta, la Biblia, ¿verdad? En lo del el esposo y la mujer, ¿verdad? Bueno, dice en el 3, dice, así que bien, dice, así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley. O sea, ya no estás casada, ya eres viuda, ¿verdad? Ya no tienes ninguna obligación con tu marido, ¿verdad? Porque ya se murió. Dice, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. ¿Okay? No dice de otro hombre, tiene que ser marido. O sea, la Biblia siempre nos ha enseñado, ¿verdad?, que no debe de juntarse una mujer con un hombre nomás porque sí, así sin casarse, o el hombre con una mujer sin casarse. ¿Okay? Dice el 4, así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que dice, fructifiquemos a Dios. Bueno,
en Hebreos 9 nos dice, ¿verdad?, que se paraliza el Antiguo Testamento para que entre el Nuevo Testamento, que es en el que entramos nosotros convidados, ¿verdad? Porque la gracia viene primero a los judíos, ¿ok? Viene de los judíos para nosotros. Entonces, debemos de saber y no tener, ¿verdad?, ese mal corazón de decir que ya Dios desechó a su pueblo. No, 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 no. Él nunca los va a desechar. Nomás los castigó en lo que entramos nosotros, ¿verdad? Y vuelve otra vez a trabajar con ellos. Ok, entonces dice el 5, dice, porque cuando estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. ¿Ok? Entonces nosotros, ¿verdad?, sin conocer a Cristo, íbamos directamente al lago de fuego, es decir, al infierno, y después de allí, del infierno, íbamos a ser llevados al lago de fuego. Entonces, dice lo siguiente, ¿ok?, que como ya Cristo, ¿verdad?, muere nuestro Señor Jesucristo y vuelve a resucitar, ¿verdad? Resucita, ¿verdad? Resucita, no vuelve a resucitar, sino resucita, ¿verdad? Entonces es el nuevo pacto, ¿ok? Para un nuevo pacto, que ese viene siendo de la gracia, que el pueblo de Israel no lo quiso, ¿verdad? Entonces ya viene a nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces dice de esta manera, dice 4. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. 5. Porque cuando estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Ahora ya es para Dios, ¿ok? No para muerte. 6. Mas ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a aquellos en que nos detenía presos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, no lo permita Dios. Antes yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿verdad? Dice, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces la ley no nomás dice no codiciarás, no matarás, ¿verdad? No adorarás dioses ajenos. Tanta cosa que dice, ¿verdad? Entonces ahí dice el apóstol Pablo, no, pues ahí es a donde yo conocí, ¿verdad?, que yo andaba en pecado. ¿Por qué? Porque hasta entonces fue, ¿verdad?, que yo escuché no codiciarás, ¿verdad? Dice el 8, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencias, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Sin la ley el pecado pues no existía, ¿ok? Y eso hablamos desde antes de Moisés. No había a quien se le culpara porque agredió con pecado, y etcétera, etcétera. Pero para eso Dios les dio a ellos la ley, para que miraran qué es pecado y qué no es, para que y se prepararan para cuando viniera, ¿verdad?, el Cristo, su Mesías, ¿verdad? Entonces ellos ya iban a saber que esa era la verdad, que ellos tenían que esperar para que ya supieran que no deberían de pecar, ¿verdad?, que iban a abstenerse de pecar y bueno, iban a estar con su Mesías. Pero no fue así. Entonces viene a nosotros, ¿verdad? Como dije hace rato, ¿verdad?, viene a nosotros la gracia y viene de los judíos, ¿ok? Dice entonces 8, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia,
porque sin la ley el pecado estaba muerto. 8 y luego dice el 9, así que yo sin la ley sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Bueno, porque él dice, el pecado se paga con la muerte, entonces él todavía no conocía a Cristo, ¿verdad? Entonces cuando él supo eso, él murió. No había otra manera de cómo él viniera a lo espiritual, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Sino que mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso de ahí más adelante dice él, 10, y hallé que el mandamiento que estaba ordenado para vida, a mí era para muerte, ¿verdad? Fíjate bien, dice que como ahí están los mandamientos, ¿verdad? Y luego ya miró que en su pasado todo lo que él hizo, dice, no, pues entonces yo ya estoy muerto, ¿verdad? Pero mi Señor Dios, ¿verdad? Lo hizo para que ellos conocieran todo lo que habían hecho en mal, todo lo que no deberían de hacer, y bueno, en ordenanzas, ¿verdad? Cada año, ¿verdad? Ir con el sumo sacerdote, ¿verdad? Dependiendo del pecado o los pecados, llevaban ciertos animales, cierto animal, y bueno, así es como se les perdonaban eventualmente, ¿verdad? Hasta que ya en el Mesías, ¿verdad? Pues iba a ser toda la perfección, ¿no? Entonces dice 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Nadie podría, de hecho, ¿verdad? Guardar completamente la ley, no más que mi Señor Jesucristo, el Mesías, ¿ok? Entonces, por eso es que Él les dice ahí, él dice eso, ¿ah? Dice el 13, dice, luego lo que es bueno para mí me es hecho muerte, no lo permita Dios, sino que el pecado, para que aparezca pecado por lo bueno, dice, me obró la muerte, para que por el mandamiento el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. 15. Porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero esto no hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Bueno, el apóstol Pablo nos enseña que en lo espiritual, ¿verdad? Lo que viene siendo en tu pensamiento, ¿verdad? En tu mente tienes cosas divinas, lo que es Dios, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres deidades en un solo Dios. Dios, ¿verdad? Como Dios habló con Moisés y no nomás con él, habló desde Adán y Eva, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Que era la palabra de Dios. Entonces, después vino la palabra hecha carne, ¿verdad? Vino Dios mismo, ¿verdad? Que preparó un cuerpo para él, ¿verdad? Venir, ¿verdad? Y después viene en el Espíritu, ¿verdad? Viene en el Espíritu. Entonces, quiere decir que primero lo conocieron como Jehová, Dios, después como Jesucristo y después como el Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, entonces sabemos nosotros, ¿verdad? Que por ese lado, ¿verdad? Cuando dice 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. 15, porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero esto no hago, antes lo que aborrezco aquello hago. Es decir, que una persona, un hermano en Cristo, dice de repente, dice, oiga, dice, es que viera yo lo que no quiero hacer estoy haciendo y lo que yo quiero hacer no, entonces me confundo y ya no sé si soy o no soy cristiano, si soy o no soy de Dios. Entonces, no. Mire, mientras que estemos en estos envases, ¿verdad? De barro, ¿verdad? En este cuerpo de carne y sangre, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que, pues,
pues en lo que es lo carnal, la carnal, y lo que es espiritual, espiritual. Entonces nosotros no estemos en lo carnal, sino estemos en lo espiritual. Es decir, si yo antes me metía con las mujeres casadas, ¿verdad? Un ejemplo, entonces ya no lo haga más. Viene a mi pensamiento, pero ya no lo hago. Eso es lo que importa, que no lo haga, ¿verdad? Ni con mi pensamiento. Es decir, viene a mi pensamiento, pero nada más viene a mi pensamiento. No lo hago ni en mi pensamiento, y mucho menos, ¿verdad? Lo hago carnalmente. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que nosotros, ¿verdad? Estemos bien en lo espiritual. Por eso a veces dice, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, no apruebo, ¿verdad? Lo del pecado, y eso es lo que viene a mí. Entonces, en lo espiritual, quiero hacer lo espiritual y no lo hago. Entonces, una vez más, dice en el 15, porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero, esto no hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. 16, y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena. ¿Sí? La ley es buena, ¿por qué? Porque la ley dice, ¿verdad? No te metas con una mujer casada. Si te vas a unir, que sea en matrimonio, con una mujer, que sea en matrimonio, ¿verdad? No codiciarás, como dice el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? No matarás, todo, ¿verdad? Eso, todo es bueno, o sea, no es malo. Lo que pasa es de que uno no lo puede cumplir todo. Por eso dice que por eso vino Cristo, ¿verdad? El Mesías, por eso vino Jesucristo, ¿verdad? Para cumplir todo eso y que nosotros en Él pudiéramos cumplirlo. ¿Por qué? Porque Él sí lo cumplió. Lo que le resta va a ser después, ¿verdad? En las fiestas que vienen, ¿verdad? Para que las cumpla. Cumplió 4 y vienen 3. Entonces, dice en el 17, dice, de manera que ya no obro yo aquello, fíjate bien, ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, en este cuerpo pecaminoso, si es pecaminoso, mora pecado en él. Entonces quiere decir que esto puede ser, ¿verdad? Algo así como de pensar y pensar, pero no lo llevo a cabo ni en mi pensamiento. Es decir, que digo, no, algo viene a mi mente y me dice, no. Entonces, ¿qué viene a mi mente? Viene palabra del Espíritu Santo quebrando eso y dice, no, eso no es bueno, ¿verdad? Ahora, si yo a fuerza digo, que sí es bueno, ¿cómo no voy, verdad? No me va a detener mi Señor, el Espíritu Santo de Dios, a no cometerlo, sino que me va a dejar que lo cometa para castigarme. O sea, ok, te voy a dejar que lo hagas, pero te voy a castigar, ok. Viene siendo lo mismo como cuando mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene a sus ovejas allí y una de ellas se brinca, ¿verdad? Entonces dice, esta no entiende que no debe brincarse, la primera vez va y la trae, la segunda vez le quebra la patita, la tercera vez dice, bueno, como esta no entiende, ¿verdad? La voy a sacrificar para que, bueno, hablando en nombres, ¿verdad? Para que el espíritu vaya con Dios y no vaya al infierno. Eso mismo nos enseña el apóstol Pablo, en otro video lo voy a hablar. Dice, porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora cosa buena, porque tengo el querer más obrar lo bueno, no lo alcanzo. Versículo 18, 19, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo, en todo esto que estoy leyendo, en ninguno de ellos me dice, ¿verdad?, que él perdió la vida eterna, ¿verdad? Y que ya, pues no, ¿por qué? Porque si la perdió, ya no le tenemos que seguir leyendo, ¿no? Y si dice, me volví a entregar a Cristo, es como crucificarle de nuevo, porque eso lo dice en Hebreos. Entonces no podemos nosotros inventar algo que no está en la Biblia. Si no perdemos la salvación es porque no la perdemos, ¿ok? Aquí está claramente escrito. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo, ¿ok? Que el mal habita conmigo. Si yo sigo pecando
tratando de no pecar, porque yo sé que ya no me pierdo, ¿verdad? Pero tratando de no pecar, ¿verdad? Y bueno, para agradar a Dios. Bueno, pero si esto no fuera por la gracia y fuera por la ley de Moisés, pues yo estaría muerto, y muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque no sería para agradarle a Dios, sino para no morir, ¿verdad? Como lo enseña el apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, dice 23 más, dice, mas veo otra ley en mis miembros rebelándose contra la ley de mi mente, la mente espiritual. Dice, y llevándome cautivo a la ley del pecado, que viene siendo lo físico, que esto es en mis miembros, todo lo que viene siendo partes de tu cuerpo, ¿ok? Esos son los miembros. 24 dice, oh miserable, dice, hombre de mí, ¿quién me liberará del cuerpo de esta muerte? 25, gracias doy a Dios por Jesús Cristo, el Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, que él dice que en lo espiritual él está bien, porque él en lo espiritual no comete el pecado. ¿Ok? Y si en lo espiritual no comete el pecado, quiere decir que carnalmente tampoco, aunque en la mente, en el cuerpo de pecado, pues exista la posibilidad, ¿verdad?, de que si no eres en Cristo, peques, pero no en lo espiritual. Pero si llegas a pecar, de repente, ¿verdad?, tropezaste. Bueno, el apóstol Juan también dice, ¿verdad?, que Dios es justo, ¿verdad?, para perdonarnos, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, de que tenemos un mediador entre nosotros, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, esto es para que nosotros entendamos la verdad de si nosotros podemos perder la salvación eterna, que ya es en Cristo Jesús, o si nada más, ¿verdad?, vamos a ser castigados. ¿Por qué? Porque no entendimos, ¿no? Porque a lo mejor yo no entendí bien, y sí me entregué a Cristo, pero no entendí bien el mensaje, ¿verdad? Y bueno, me va a costar una estiradita de orejas, qué sé yo, ¿verdad? Porque no entendí a la palabra, ¿sí? Mi Señor Jesucristo claramente lo habla, lo dice bien claramente. Dice, la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De toda condenación. ¿Libres de qué? Bueno, pues de que te estén dando y dando y dando hasta que entiendas, ¿no? ¿Qué pasa cuando un padre, ¿verdad?, le dice al hijo de 3, 4 años, le dije, no, mijo, no toque ahí. Y va el niño y vuelve a tocar. Y le dice que no. Entonces el niño, como no le dolió, va otra vez y voltea a ver al papá, a ver si no lo está mirando, ¿verdad?, como cucándolo a que sí lo va a hacer. ¿Qué pasa? El papá no debe reírse, el papá debe pegarle más fuerte en la manita o en la nachita, ¿verdad?, con la mano, para que vea que no está jugando y no lo haga. Entonces eso es lo que Dios a nosotros nos da. La primera vez posiblemente no te diga nada, pero la segunda vez dice, oye, ya te la pasé la primera, la segunda no, y te va a castigar de una manera. Pero si él ve que lo sigues haciendo, pues va a decir, no, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero pues, te vas a tener que desaparecer de esta muerte para que en la otra muerte no vayas, sino que estés conmigo. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. Jesucristo no desecha lo que Dios Padre le dio. Jesucristo no desecha lo que a sí mismo Él ha querido cosechar, pues Él es el que pagó por nosotros, ¿verdad? La cabeza del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, yo quiero decirte que lo que yo veo en la Biblia es que no puedes perder tu salvación. Si tú crees que la pierdes, pues ya qué más puedo decirte, ¿no? Todos mis videos casi son para eso, enseñando que no se pierde la salvación eterna, porque no la ganas por ti mismo, sino que tú la ganas a través de mi Señor Jesucristo. Quien muere es Cristo, no tú, no yo. Él es el que muere. Entonces Él muere y paga completamente por todo el pecado. Él en su resurrección venció a la muerte. Ya la muerte no viene más. ¿Ok? Y si el pecado se paga con la muerte, y si ya no hay muerte, bueno, entonces dice Dios que Él
¿verdad? Va a perdonarnos nuestras, ya no se va a acordar más, ¿verdad? De nuestros pecados, ¿verdad? Y de nuestras, ¿qué? Dice que ya no se acordará más de nuestros pecados y de nuestras rebeliones, ¿ok? Entonces, con esto me despido diciéndote, no te dejes engañar, porque si tú te dejas engañar, el problema está en que cuando tú creas que estás en Cristo, no lo estás. Entonces, entrégate a Cristo de verdad y cree que Él, y solamente Él, se ocupa de salvarte y cuidarte. ¿Ok? Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.